1. Los sesgos cognitivos son patrones sistemáticos de desviación de la norma o la racionalidad en el juicio. 1. Cognitive biases are systematic patterns of deviation from norm or rationality in judgment. 1. Los sesgos cognitivos son patrones sistemáticos de desviación de la norma o la racionalidad en el juicio. 2. Suelen producirse porque el cerebro intenta simplificar el procesamiento de la información. 2. They often occur because the brain tries to simplify information processing. 2. Suelen producirse porque el cerebro intenta simplificar el procesamiento de la información. 3. El término sesgo cognitivo fue introducido por Amos Tversky y Daniel Kahneman en 1972. 3. The term cognitive bias was introduced by Amos Tversky and Daniel Kahneman in 1972. 3. El término sesgo cognitivo fue introducido por Amos Tversky y Daniel Kahneman en 1972. 4. Los sesgos cognitivos pueden afectar a nuestros procesos de toma de decisiones. 4. Cognitive biases can affect our decision-making processes. 4. Los sesgos cognitivos pueden afectar a nuestros procesos de toma de decisiones. 5. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de forma que confirme las ideas preconcebidas. 5. Confirmation bias is the tendency to search for, interpret, and remember information in a way that confirms one's preconceptions. 5. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de forma que confirme las ideas preconcebidas. 6. El sesgo de anclaje se produce cuando los individuos se basan demasiado en una información inicial para emitir juicios posteriores. 6. Anchoring bias occurs when individuals rely too heavily on an initial piece of information to make subsequent judgments. 6. El sesgo de anclaje se produce cuando los individuos se basan demasiado en una información inicial para emitir juicios posteriores. 7. La heurística de disponibilidad es un atajo mental que se basa en ejemplos inmediatos que vienen a la mente a la hora de evaluar un tema concreto. 7. Availability. Heuristic is a mental shortcut that relies on immediate examples that come to mind when evaluating a specific topic. 7. La heurística de disponibilidad es un atajo mental que se basa en ejemplos inmediatos que vienen a la mente a la hora de evaluar un tema concreto. 8. El sesgo de exceso de confianza se produce cuando las personas sobreestiman sus propias capacidades o la exactitud de su información. 8. Overconfidence bias is when people overestimate their own abilities or the accuracy of their information. 8. El sesgo de exceso de confianza se produce cuando las personas sobreestiman sus propias capacidades o la exactitud de su información. 9. El efecto bandwagon es la tendencia a hacer o creer cosas porque muchas otras personas hacen o creen lo mismo. 9. The bandwagon effect is the tendency to do or believe things because many other people do or believe the same. 9.
El efecto bandwagon es la tendencia a hacer o creer cosas porque muchas otras personas hacen o creen lo mismo. 10. El efecto halo es un sesgo cognitivo en el que nuestra impresión general de una persona influye en cómo nos sentimos y pensamos sobre su carácter. 10. The halo effect is a cognitive bias in which our overall impression of a person influences how we feel and think about their character. 10. El efecto halo es un sesgo cognitivo en el que nuestra impresión general de una persona influye en cómo nos sentimos y pensamos sobre su carácter. 11. El efecto cuerno es lo contrario del efecto halo y se produce cuando una impresión negativa de una persona influye en nuestra percepción de sus demás rasgos. 11. The horn effect is the opposite of the halo effect and occurs when a negative impression of a person influences our perceptions of their other traits. 11. El efecto cuerno es lo contrario del efecto halo y se produce cuando una impresión negativa de una persona influye en nuestra percepción de sus demás rasgos. 12. El sesgo retrospectivo es la inclinación a considerar que los acontecimientos eran previsibles cuando ya han ocurrido. 12. Hindsight bias is the inclination to see events as having been predictable after they have already occurred. 12. El sesgo retrospectivo es la inclinación a considerar que los acontecimientos eran previsibles cuando ya han ocurrido. 13. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo por el que las personas con poca habilidad en una tarea sobreestiman su capacidad. 13. The Dunning-Kruger effect is a cognitive bias wherein people with low ability at a task overestimate their ability. 13. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo por el que las personas con poca habilidad en una tarea sobreestiman su capacidad. 14. El efecto de encuadre es la tendencia de las personas a reaccionar de forma diferente ante una determinada elección en función de cómo se presente. 14. The framing effect is the tendency of people to react to a particular choice in different ways, depending on how it is presented. 14. El efecto de encuadre es la tendencia de las personas a reaccionar de forma diferente ante una determinada elección en función de cómo se presente. 15. El efecto placebo se produce cuando una persona experimenta un beneficio tras la administración de una sustancia inerte o un tratamiento. 15. The placebo effect is when a person experiences a benefit after the administration of an inert substance or treatment. 15. El efecto placebo se produce cuando una persona experimenta un beneficio tras la administración de una sustancia inerte o un tratamiento. 16. El sesgo del statu quo es una preferencia por el estado actual de las cosas y una aversión al cambio. 16. Status quo. Bias is a preference for the current state of affairs and an aversion to change. 16. El sesgo del statu quo es una preferencia por el estado actual de las cosas y una aversión al cambio. 17. El sesgo intragrupal es la tendencia a favorecer al propio grupo en detrimento de otros grupos. 17. In-group bias is the tendency to favor one's own group over other groups. 17.
El sesgo intragrupal es la tendencia a favorecer al propio grupo en detrimento de otros grupos. 18. La hipótesis del mundo justo es la creencia de que la gente tiende a creer que el mundo es justo y que las personas reciben lo que se merecen. 18. The just world hypothesis is the belief that people tend to believe that the world is just and that people get what they deserve. 18. La hipótesis del mundo justo es la creencia de que la gente tiende a creer que el mundo es justo y que las personas reciben lo que se merecen. 19. La aversión a las pérdidas significa que las personas tienden a preferir evitar pérdidas a obtener ganancias equivalentes. 19. Loss aversion means that people tend to prefer avoiding losses over acquiring equivalent gains. 19. La aversión a las pérdidas significa que las personas tienden a preferir evitar pérdidas a obtener ganancias equivalentes. 20. El efecto avestruz es la decisión de ignorar información peligrosa o negativa, enterrando la cabeza en la arena. 20. The ostrich effect is the decision to ignore dangerous or negative information by burying one's head in the sand. 20. El efecto avestruz es la decisión de ignorar información peligrosa o negativa, enterrando la cabeza en la arena. 21. La falacia del coste hundido es la inclinación a continuar un esfuerzo una vez que se ha realizado una inversión en dinero, esfuerzo o tiempo. 21. Sunk cost fallacy is the inclination to continue an endeavor once an investment in money, effort, or time has been made. 21. La falacia del coste hundido es la inclinación a continuar un esfuerzo una vez que se ha realizado una inversión en dinero, esfuerzo o tiempo. 22. El sesgo de supervivencia se produce cuando se examina el éxito de algo sin tener en cuenta los que fracasaron. 22. Survivorship bias occurs when examining the success of something without considering those that failed. 22. El sesgo de supervivencia se produce cuando se examina el éxito de algo sin tener en cuenta los que fracasaron. 23. El efecto de dotación es la hipótesis de que las personas atribuyen más valor a las cosas por el mero hecho de poseerlas. 23. The endowment effect is the hypothesis that people ascribe more value to things merely because they own them. 23. El efecto de dotación es la hipótesis de que las personas atribuyen más valor a las cosas por el mero hecho de poseerlas. 24. El sesgo egoísta es la tendencia a atribuir los resultados positivos a uno mismo y los negativos a factores externos. 24. Self-serving bias is the tendency to attribute positive outcomes to oneself and negative outcomes to external factors. 24. El sesgo egoísta es la tendencia a atribuir los resultados positivos a uno mismo y los negativos a factores externos. 25. El sesgo actor-observador se refiere a la tendencia a atribuir las propias acciones a causas externas, mientras que se atribuyen los comportamientos de los demás a causas internas. 25. The actor-observer bias refers to the tendency to attribute one's own actions to external causes while attributing others' behaviors to internal causes. 25.
El sesgo actor-observador se refiere a la tendencia a atribuir las propias acciones a causas externas, mientras que se atribuyen los comportamientos de los demás a causas internas. 26. El sesgo de optimismo hace que las personas crean que tienen un riesgo menor de experimentar un acontecimiento negativo en comparación con los demás. 26. The optimism bias causes people to believe that they are at a lower risk of experiencing a negative event compared to others. 26. El sesgo de optimismo hace que las personas crean que tienen un riesgo menor de experimentar un acontecimiento negativo en comparación con los demás. 27. El sesgo de anclaje puede dar lugar a un juicio erróneo, porque la información inicial influye mucho en las decisiones posteriores. 27. The anchoring bias can result in a misjudgment because initial information heavily influences subsequent decisions. 27. El sesgo de anclaje puede dar lugar a un juicio erróneo, porque la información inicial influye mucho en las decisiones posteriores. 28. La falacia de la tasa base es un error en el que se utiliza información irrelevante para hacer juicios de probabilidad. 28. Base rate fallacy is an error in which irrelevant information is used to make probability judgments. 28. La falacia de la tasa base es un error en el que se utiliza información irrelevante para hacer juicios de probabilidad. 29. El efecto de falso consenso es la tendencia a sobreestimar hasta qué punto los demás están de acuerdo con nosotros. 29. False consensus effect is the tendency to overestimate how much others agree with us. 29. El efecto de falso consenso es la tendencia a sobreestimar hasta qué punto los demás están de acuerdo con nosotros. 30. La falacia de la mano caliente es la creencia de que una persona que ha tenido éxito tiene más posibilidades de seguir teniendo éxito. 30. The hot hand fallacy is the belief that a person who has experienced success has a greater chance of further success. 30. La falacia de la mano caliente es la creencia de que una persona que ha tenido éxito tiene más posibilidades de seguir teniendo éxito. 31. La falacia del jugador es la creencia errónea de que los sucesos aleatorios pasados influyen en los sucesos aleatorios futuros. 31. The gambler's fallacy is the erroneous belief that past random events influence future random events. 31. La falacia del jugador es la creencia errónea de que los sucesos aleatorios pasados influyen en los sucesos aleatorios futuros. 32. La ilusión de agrupamiento es la tendencia a ver patrones en sucesos aleatorios. 32. The clustering illusion is the tendency to see patterns in random events. 32. La ilusión de agrupamiento es la tendencia a ver patrones en sucesos aleatorios. 33. El efecto IKEA se observa cuando las personas otorgan un valor desproporcionadamente alto a los productos que han creado parcialmente. 33. The IKEA effect is observed when people place a disproportionately high value on products they partially created. 33. El efecto IKEA se observa cuando las personas otorgan un valor desproporcionadamente alto a los productos que han creado parcialmente. 34.
El sesgo de riesgo cero es una preferencia por reducir a cero un riesgo pequeño frente a una mayor reducción de un riesgo mayor. 34. The zero risk bias is a preference for reducing a small risk to zero over a greater reduction in a larger risk. 34. El sesgo de riesgo cero es una preferencia por reducir a cero un riesgo pequeño frente a una mayor reducción de un riesgo mayor. 35. El efecto hueva es una hipótesis que sugiere que las opiniones de una persona se forman en parte como reacción a su opuesto. 35. The Rowe effect is a hypothesis suggesting that one's opinions form in part as a reaction to their opposite. 35. El efecto hueva es una hipótesis que sugiere que las opiniones de una persona se forman en parte como reacción a su opuesto. 36. El sesgo de negatividad es la tendencia a dar más importancia a las experiencias negativas que a las neutras o positivas. 36. Negativity bias is the tendency to give more weight to negative experiences over neutral or positive ones. 36. El sesgo de negatividad es la tendencia a dar más importancia a las experiencias negativas que a las neutras o positivas. 37. La ilusión de transparencia es la tendencia a sobreestimar la capacidad de los demás para conocer nuestros estados mentales. 37. The illusion of transparency is the tendency to overestimate others' ability to know our mental states. 37. La ilusión de transparencia es la tendencia a sobreestimar la capacidad de los demás para conocer nuestros estados mentales. 38. El efecto de recencia es la tendencia a recordar mejor la información presentada más recientemente. 38. The recency effect is the tendency to recall the most recently presented information best. 38. El efecto de recencia es la tendencia a recordar mejor la información presentada más recientemente. 39. El efecto de primacía es la tendencia a recordar mejor la primera información que encontramos que la que se presenta más tarde. 39. The primacy effect is the tendency to remember the first piece of information we encounter better than information presented later. 39. El efecto de primacía es la tendencia a recordar mejor la primera información que encontramos que la que se presenta más tarde. 40. La asimetría actor-observador explica las diferencias en las atribuciones de los comportamientos propios y ajenos. 40. Actor-observer asymmetry explains differences in attributions for our own versus others' behaviors. 40. La asimetría actor-observador explica las diferencias en las atribuciones de los comportamientos propios y ajenos. 41. La maldición del conocimiento se produce cuando a los individuos más informados les resulta difícil pensar en los problemas desde la perspectiva de los individuos menos informados. 41. The curse of knowledge is when more informed individuals find it difficult to think about problems from the perspective of less informed individuals. 41. La maldición del conocimiento se produce cuando a los individuos más informados les resulta difícil pensar en los problemas desde la perspectiva de los individuos menos informados. 42.
El sesgo retrospectivo a menudo lleva a la gente a ver los acontecimientos como si hubieran sido más predecibles de lo que fueron. 42. The hindsight bias often leads people to see events as having been more predictable than they were. 42. El sesgo retrospectivo a menudo lleva a la gente a ver los acontecimientos como si hubieran sido más predecibles de lo que fueron. 43. El pensamiento de grupo se produce cuando el deseo de armonía de un grupo da lugar a decisiones irracionales o disfuncionales. 43. Groupthink occurs when a group's desire for harmony results in irrational or dysfunctional decision-making outcomes. 43. El pensamiento de grupo se produce cuando el deseo de armonía de un grupo da lugar a decisiones irracionales o disfuncionales. 44. La inercia cognitiva es la tendencia a aferrarse a las ideas existentes, incluso cuando existen opciones mejores. 44. Cognitive inertia is the tendency to stick to existing ideas, even when better options are available. 44. La inercia cognitiva es la tendencia a aferrarse a las ideas existentes, incluso cuando existen opciones mejores. 45. La ilusión de control es la tendencia de las personas a sobreestimar su capacidad para controlar los acontecimientos. 45. The illusion of control is the tendency for people to overestimate their ability to control events. 45. La ilusión de control es la tendencia de las personas a sobreestimar su capacidad para controlar los acontecimientos. 46. El efecto de contraste es el aumento o disminución de la percepción de algo al compararlo con objetos contrastados observados recientemente. 46. The contrast effect is the enhancement or diminishment of perception of something by comparing it with recently observed contrasting objects. 46. El efecto de contraste es el aumento o disminución de la percepción de algo al compararlo con objetos contrastados observados recientemente. 47. La cascada de disponibilidad es un proceso de autorrefuerzo en el que una creencia colectiva gana más verosimilitud a través de una repetición cada vez mayor. 47. The availability cascade is a self-reinforcing process in which a collective belief gains more plausibility through increasing repetition. 47. La cascada de disponibilidad es un proceso de autorrefuerzo en el que una creencia colectiva gana más verosimilitud a través de una repetición cada vez mayor. 48. El sesgo informativo se produce cuando las personas buscan información incluso cuando ésta no puede afectar a la acción. 48. Information bias is when people seek information even when it cannot affect action. 48. El sesgo informativo se produce cuando las personas buscan información incluso cuando ésta no puede afectar a la acción. 49. La brecha de empatía es la incapacidad de comprender o predecir un comportamiento a partir de un estado emocional diferente. 49. Empathy gap is the inability to understand or predict behavior from a different emotional state. 49. La brecha de empatía es la incapacidad de comprender o predecir un comportamiento a partir de un estado emocional diferente. 50. La falacia de la planificación es la tendencia a subestimar el tiempo,
los costes y los riesgos de las acciones futuras mientras se sobreestiman los beneficios. 50. The planning fallacy is the tendency to underestimate the time, costs, and risks of future actions while overestimating the benefits. 50. La falacia de la planificación es la tendencia a subestimar el tiempo, los costes y los riesgos de las acciones futuras mientras se sobreestiman los beneficios. 51. La regla pico-fin es un sesgo cognitivo por el que las personas juzgan una experiencia basándose principalmente en cómo se sintieron en su punto álgido y en su final. 51. The peak end rule is a cognitive bias, where people judge an experience based mainly on how they felt at its peak and its end. 51. La regla pico-fin es un sesgo cognitivo por el que las personas juzgan una experiencia basándose principalmente en cómo se sintieron en su punto álgido y en su final. 52. El efecto de la rima como razón se produce cuando una afirmación con palabras que riman se percibe como más veraz. 52. The rhyme as reason effect occurs when a statement with rhyming words is perceived as more truthful. 52. El efecto de la rima como razón se produce cuando una afirmación con palabras que riman se percibe como más veraz. 53. La brecha de empatía puede dificultar una previsión emocional y conductual precisa. 53. The empathy gap can hinder accurate emotional and behavioral forecasting. 53. La brecha de empatía puede dificultar una previsión emocional y conductual precisa. 54. El sesgo atencional es la tendencia a prestar atención a determinados elementos mientras se ignoran otros. 54. Attentional bias is the tendency to pay attention to certain elements while ignoring others. 54. El sesgo atencional es la tendencia a prestar atención a determinados elementos mientras se ignoran otros. 55. La ilusión de introspección describe cómo creemos que tenemos una mayor percepción de nuestros estados mentales que los demás. 55. The introspection illusion describes how we believe we have greater insight into our mental states than others do. 55. La ilusión de introspección describe cómo creemos que tenemos una mayor percepción de nuestros estados mentales que los demás. 56. La cognición incorporada sugiere que los procesos cognitivos están profundamente enraizados en las interacciones del cuerpo con el mundo. 56. Embodied cognition suggests that cognitive processes are deeply rooted in the body's interactions with the world. 56. La cognición incorporada sugiere que los procesos cognitivos están profundamente enraizados en las interacciones del cuerpo con el mundo. 57. El efecto de mera exposición es el fenómeno por el que las personas tienden a desarrollar una preferencia por las cosas simplemente porque están familiarizadas con ellas. 57. The mere exposure effect is the phenomenon where people tend to develop a preference for things merely because they are familiar with them. 57. El efecto de mera exposición es el fenómeno por el que las personas tienden a desarrollar una preferencia por las cosas simplemente porque están familiarizadas con ellas.
58. La prueba social es un fenómeno psicológico en el que las personas asumen las acciones de los demás, en un intento de reflejar un comportamiento correcto. 58. Social proof is a psychological phenomenon where people assume the actions of others in an attempt to reflect correct behavior. 58. La prueba social es un fenómeno psicológico en el que las personas asumen las acciones de los demás, en un intento de reflejar un comportamiento correcto. 59. El comportamiento gregario describe cómo los individuos de un grupo pueden actuar colectivamente sin una dirección centralizada. 59. Herd behavior describes how individuals in a group can act collectively without centralized direction. 59. El comportamiento gregario describe cómo los individuos de un grupo pueden actuar colectivamente sin una dirección centralizada. 60. El sesgo de punto ciego es la tendencia a no reconocer los propios sesgos cognitivos. 60. Blind spot bias is the tendency to fail to recognize one's own cognitive biases. 60. El sesgo de punto ciego es la tendencia a no reconocer los propios sesgos cognitivos. 61. El efecto placebo demuestra el poder de la sugestión y la creencia en el proceso de curación. 61. The placebo effect demonstrates the power of suggestion and belief in the healing process. 61. El efecto placebo demuestra el poder de la sugestión y la creencia en el proceso de curación. 62. El efecto señuelo es un fenómeno por el que las personas cambian sus preferencias entre dos opciones cuando se introduce una tercera opción menos atractiva. 62. The decoy effect is a phenomenon where people change their preference between two options when a third, less attractive option is introduced. 62. El efecto señuelo es un fenómeno por el que las personas cambian sus preferencias entre dos opciones cuando se introduce una tercera opción menos atractiva. 63. El efecto Pigmalión refleja cómo unas mayores expectativas conducen a un aumento del rendimiento. 63. The Pygmalion effect reflects how higher expectations lead to an increase in performance. 63. El efecto Pigmalión refleja cómo unas mayores expectativas conducen a un aumento del rendimiento. 64. El efecto Golem es el fenómeno por el cual la reducción de las expectativas provoca una disminución del rendimiento. 64. The Golem effect is the phenomenon where lower expectations lead to a decrease in performance. 64. El efecto Golem es el fenómeno por el cual la reducción de las expectativas provoca una disminución del rendimiento. 65. El efecto avestruz consiste en ignorar un riesgo inminente o un acontecimiento negativo. 65. The ostrich effect describes ignoring an impending risk or negative event. 65. El efecto avestruz consiste en ignorar un riesgo inminente o un acontecimiento negativo. 66. El efecto Zeigarnik es la tendencia a recordar mejor las tareas interrumpidas o incompletas que las completadas. 66.
The Zeigarnik effect is the tendency to remember interrupted or incomplete tasks better than completed ones. 66. El efecto Zeigarnik es la tendencia a recordar mejor las tareas interrumpidas o incompletas que las completadas. 67. La paradoja de la elección sugiere que tener demasiadas opciones puede provocar sentimientos de ansiedad o insatisfacción. 67. The paradox of choice suggests that having too many options can lead to feelings of anxiety or dissatisfaction. 67. La paradoja de la elección sugiere que tener demasiadas opciones puede provocar sentimientos de ansiedad o insatisfacción. 68. El efecto Forer o efecto Barnum es la tendencia de las personas a aceptar afirmaciones vagas y generales como si tuvieran un significado personal. 68. The Forer effect, or Barnum effect, is the tendency for people to accept vague, general statements as being personally meaningful. 68. El efecto Forer o efecto Barnum es la tendencia de las personas a aceptar afirmaciones vagas y generales como si tuvieran un significado personal. 69. El principio de familiaridad afirma que las personas tienden a desarrollar una preferencia por las cosas porque están familiarizadas con ellas. 69. The familiarity principle states that people tend to develop a preference for things because they are familiar with them. 69. El principio de familiaridad afirma que las personas tienden a desarrollar una preferencia por las cosas porque están familiarizadas con ellas. 70. El efecto contraproducente se produce cuando las pruebas que refutan una creencia en realidad la refuerzan. 70. The backfire effect occurs when evidence disconfirming a belief actually strengthens it. 70. El efecto contraproducente se produce cuando las pruebas que refutan una creencia en realidad la refuerzan. 71. La ilusión de validez es la tendencia a sobreestimar nuestra capacidad de interpretar y predecir con exactitud. 71. The illusion of validity is the tendency to overestimate our ability to interpret and predict accurately. 71. La ilusión de validez es la tendencia a sobreestimar nuestra capacidad de interpretar y predecir con exactitud. 72. La ilusión de la perspicacia asimétrica se refiere a la creencia de que conocemos a los demás mejor de lo que ellos nos conocen a nosotros. 72. The illusion of asymmetric insight refers to the belief that we know others better than they know us. 72. La ilusión de la perspicacia asimétrica se refiere a la creencia de que conocemos a los demás mejor de lo que ellos nos conocen a nosotros. 73. El efecto de posición serial es la tendencia a recordar mejor los primeros y los últimos elementos de una lista que los del medio. 73. The serial position effect is the tendency to recall the first and last items in a list better than the middle items. 73. El efecto de posición serial es la tendencia a recordar mejor los primeros y los últimos elementos de una lista que los del medio. 74. El efecto mejor que la media es la tendencia a sobreestimar nuestras capacidades en comparación con las de los demás. 74.
The better than average effect is the tendency to overestimate our abilities compared to others. 74. El efecto mejor que la media es la tendencia a sobreestimar nuestras capacidades en comparación con las de los demás. 75. El sesgo de creencia es la tendencia a juzgar la fuerza de los argumentos en función de la verosimilitud de su conclusión. 75. Belief bias is the tendency to judge the strength of arguments based on the plausibility of their conclusion. 75. El sesgo de creencia es la tendencia a juzgar la fuerza de los argumentos en función de la verosimilitud de su conclusión. 76. La falacia de la composición consiste en suponer que lo que es cierto para una parte lo es para el conjunto. 76. The fallacy of composition is assuming what is true for one part is true for the whole. 76. La falacia de la composición consiste en suponer que lo que es cierto para una parte lo es para el conjunto. 77. La falacia de la división consiste en suponer que lo que es cierto para el todo debe serlo para cada una de las partes. 77. The fallacy of division is assuming what is true for the whole must be true for individual parts. 77. La falacia de la división consiste en suponer que lo que es cierto para el todo debe serlo para cada una de las partes. 78. La falacia del coste hundido lleva a las personas a persistir en una decisión por el tiempo o el dinero ya invertidos. 78. The sunk cost fallacy leads people to persist with a decision because of the time or money already invested. 78. La falacia del coste hundido lleva a las personas a persistir en una decisión por el tiempo o el dinero ya invertidos. 79. El sesgo de prominencia consiste en centrarse en los elementos más destacados e ignorar los que lo son menos. 79. Salience bias is the focus on items that are more prominent and ignore those that are less so. 79. El sesgo de prominencia consiste en centrarse en los elementos más destacados e ignorar los que lo son menos. 80. La sobrecarga de información puede provocar fatiga en la toma de decisiones y disminuir su calidad. 80. Information overload can lead to decision fatigue and decreased decision quality. 80. La sobrecarga de información puede provocar fatiga en la toma de decisiones y disminuir su calidad. 81. El sesgo de normalidad hace que la gente subestime la posibilidad de una catástrofe. 81. The normalcy bias causes people to underestimate the possibility of a disaster. 81. El sesgo de normalidad hace que la gente subestime la posibilidad de una catástrofe. 82. El coste de dar marcha atrás es un sesgo en el que el coste percibido de dar marcha atrás en una elección influye en el compromiso continuo. 82. The cost of going back is a bias where the perceived cost of reversing a choice influences ongoing commitment. 82. El coste de dar marcha atrás es un sesgo en el que el coste percibido de dar marcha atrás en una elección influye en el compromiso continuo. 83.
El reflejo de Semmelweis es la tendencia a rechazar las nuevas pruebas que contradicen las creencias establecidas. 83. The Semmelweis reflex is the tendency to reject new evidence that contradicts established beliefs. 83. El reflejo de Semmelweis es la tendencia a rechazar las nuevas pruebas que contradicen las creencias establecidas. 84. La racionalización posterior a la compra consiste en justificar una compra a posteriori para aliviar la disonancia cognitiva. 84. Post-purchase rationalization is justifying a purchase after the fact to alleviate cognitive dissonance. 84. La racionalización posterior a la compra consiste en justificar una compra a posteriori para aliviar la disonancia cognitiva. 85. El efecto Google es la tendencia a olvidar la información que se puede encontrar fácilmente en Internet. 85. The Google effect is the tendency to forget information that can be easily found online. 85. El efecto Google es la tendencia a olvidar la información que se puede encontrar fácilmente en Internet. 86. El heurístico de la familiaridad implica creer que la información o las situaciones que resultan más familiares son mejores o más fiables. 86. The familiarity heuristic involves believing information or situations that are more familiar are better or more trustworthy. 86. El heurístico de la familiaridad implica creer que la información o las situaciones que resultan más familiares son mejores o más fiables. 87. El efecto foco consiste en sobreestimar lo que los demás notan en nosotros. 87. The spotlight effect is overestimating how much others notice about us. 87. El efecto foco consiste en sobreestimar lo que los demás notan en nosotros. 88. El descuido de la tasa de base implica ignorar la información estadística en favor de información anecdótica específica. 88. Base rate neglect involves ignoring statistical information in favor of specific anecdotal information. 88. El descuido de la tasa de base implica ignorar la información estadística en favor de información anecdótica específica. 89. La ilusión de agrupamiento lleva a las personas a ver patrones en sucesos aleatorios o poco comunes. 89. The clustering illusion leads people to see patterns in random or uncommon occurrences. 89. La ilusión de agrupamiento lleva a las personas a ver patrones en sucesos aleatorios o poco comunes. 90. El sesgo de normalidad puede impedir que la gente se prepare para emergencias no rutinarias. 90. The normalcy bias can prevent people from preparing for non-routine emergencies. 90. El sesgo de normalidad puede impedir que la gente se prepare para emergencias no rutinarias. 91. El sesgo atencional hace que nos fijemos sistemáticamente en determinados tipos de información e ignoremos otros. 91. The attentional bias results in consistently noticing certain types of information while ignoring others. 91. El sesgo atencional hace que nos fijemos sistemáticamente en determinados tipos de información e ignoremos otros.
92. El efecto placebo demuestra el impacto de las expectativas en las experiencias reales percibidas. 92. The placebo effect demonstrates the impact of expectations on real, perceived experiences. 92. El efecto placebo demuestra el impacto de las expectativas en las experiencias reales percibidas. 93. El sesgo de exposición consiste en preferir elementos o información conocidos a alternativas desconocidas. 93. Exposure bias is favoring familiar items or information over unknown alternatives. 93. El sesgo de exposición consiste en preferir elementos o información conocidos a alternativas desconocidas. 94. El favoritismo dentro del grupo es la preferencia por los miembros del propio grupo. 94. In-group favoritism is the preference for members of one's own group. 94. El favoritismo dentro del grupo es la preferencia por los miembros del propio grupo. 95. El efecto de ambigüedad es una preferencia por los riesgos conocidos frente a los desconocidos. Ambigüedad. 95. The ambiguity effect is a preference for known risks over unknown risks. Ambiguity. 95. El efecto de ambigüedad es una preferencia por los riesgos conocidos frente a los desconocidos. Ambigüedad. 96. El sesgo de la información compartida es la tendencia de los miembros del grupo a centrarse en el conocimiento común, en lugar de en las ideas únicas. 96. Shared information bias is the tendency for group members to focus on common knowledge rather than unique insights. 96. El sesgo de la información compartida es la tendencia de los miembros del grupo a centrarse en el conocimiento común, en lugar de en las ideas únicas. 97. La teoría de la justificación del sistema explica por qué las personas defienden y racionalizan el statu quo. 97. System justification theory explains why people defend and rationalize the status quo. 97. La teoría de la justificación del sistema explica por qué las personas defienden y racionalizan el statu quo. 98. El descuento temporal es la tendencia a preferir las recompensas pequeñas e inmediatas a las grandes y diferidas. 98. Temporal discounting is the tendency to prefer smaller, immediate rewards over larger, delayed ones. 98. El descuento temporal es la tendencia a preferir las recompensas pequeñas e inmediatas a las grandes y diferidas. 99. La teoría del enfoque regulador distingue entre la motivación centrada en la promoción y la motivación centrada en la prevención. 99. Regulatory focus theory differentiates between promotion-focused motivation and prevention-focused motivation. 99. La teoría del enfoque regulador distingue entre la motivación centrada en la promoción y la motivación centrada en la prevención. 100. La mente puede formar atajos que, aunque útiles, pueden dar lugar a sesgos cognitivos sistemáticos. 100. The mind can form shortcuts that, while useful, can result in systematic cognitive biases.
100. La mente puede formar atajos que, aunque útiles, pueden dar lugar a sesgos cognitivos sistemáticos.